¿verdad? De predicar la palabra de nuestro Dios, el libro de los Hechos, canalizando las enseñanzas conforme a la capacidad de cada uno de nosotros para poder llegar o ayudar a las personas, ¿verdad? No creyentes o que todavía no son parte de la iglesia. Y de alguna manera también voy a usar la palabra indirectamente a los que ya somos creyentes. Como sabemos, la plataforma tiene por nombre el Evangelio de Cristo en Marcha. Y uno de los propósitos principales es llegar a las almas para que disfruten de la bendición de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La primera lección, la introducción, se encargó. No, hermano. Nuestro hermano Osvaldo, el lunes pasado, presentó una muy buena lección introduciendo el libro de los Hechos y ahora le toca a nuestro hermano Mario Moreno el capítulo 1. Le vamos a pedir a nuestro hermano Moisés que si es tan amable que nos ayude con la primera oración. Y si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corríjanme, hermanos, después de que nuestro hermano Mario termine su prédica del capítulo 1, haremos una oración y si alguien tiene que comentar o decir algo con referencia a lo que estamos tratando en este capítulo 1, puede levantar la mano, indicarlo de una manera y se le da la oportunidad. No va a ser necesario que todos lo hagan si no lo quieren hacer o no tienen algo más. Así va a ser. Entonces, preparados y listos, amados hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 1. Nuestro hermano Mario, que Dios le bendiga en este propósito y al igual a cada uno de ustedes a su debido tiempo. Hermano Moisés, por favor. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Agradecidos estamos, Señor, por darnos vida, salud y bendiciones. Darnos también la oportunidad en esta tarde de poder reunirnos con el propósito bueno de seguir analizando su palabra, seguir escudriñando como usted lo ha tratado o lo ha ordenado a través de su santo libro y a través de su Hijo Jesús. Que escudriñemos las Escrituras para de esa manera crecer en conocimiento, crecer en madurez y transmitirlo a otras personas que aún no lo conocen o empiezan a conocerlo, Señor. Úsenos como un instrumento para que seamos transmisores de su palabra. Esta ocasión le pedimos especialmente por nuestro hermano Mario Moreno, que hará uso de su palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor, y ayúdele a él a recordar, a exponer correctamente lo que él ha estudiado, lo que él ha preparado, y así de esa manera, Señor, sea de beneficio para todos. Si alguna persona que aún no le ha obedecido está escuchando o la escuchará después, que usted le bendiga, Señor, y le abra su entendimiento también para que comprenda sus grandes verdades que usted ha dejado escrito en su santo libro. Gracias, Padre, rogamos por cada uno de los que estamos conectados y aquellos que se están conectando a través de las diferentes plataformas virtuales, Señor. Gracias, se lo suplicamos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermano Mario, tiene su tiempo. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Javier, y a todos los hermanos que están en la plataforma. Y también, pues, a cada persona y hermano que se va a conectar a través de Facebook Live. ¿Me dicen si se ve la presentación, hermano? Sí, sí se ve, hermano. Sí se ve. Hechos Muy capítulo 1. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, como hemos planeado en esta plataforma, poder estudiar el libro de Hechos. Ya habíamos empezado la introducción al libro de Hechos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1
esperando que sea pues de provecho para cada uno de nosotros. El libro de los Hechos es el libro que nos presenta el nacimiento de la iglesia que Cristo estableció, cumpliendo así con su promesa que él había hecho allá en Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús le hace ver a sus discípulos y les dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está profetizando sobre la edificación de su iglesia en un futuro. Hecho ya, pues, es el nacimiento de ese cumplimiento, de esa promesa que Cristo Jesús hizo. Ya en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice: alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Aquí ya vemos el cumplimiento, el nacimiento de esa promesa que Jesús había hecho allá en Mateo, el capítulo 16, versículo 18. La promesa del Espíritu Santo, Lucas ya había escrito un tratado, como habíamos visto en la introducción al libro de Hechos. En Hechos, el capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas, que está presentando el segundo tratado como es hecho para Teófilo, él le recuerda, ¿verdad?, el primer tratado que había hecho. El primer tratado, como mirábamos, era Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Versículo 4 dice: para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Es importante que nosotros veamos aquí. Lucas investigó con diligencia para presentar ordenadamente estos dos tratados. ¿Con cuál propósito? El propósito, como dice el versículo 4, para que sepas la verdad precisa. Lucas relata estos dos tratados. ¿Para qué? Para enseñar la verdad precisa. Para que Teófilo pudiera comprender y entender la verdad. Esto es importante, amigo, que usted investigue con diligencia, esmero, prontitud la verdad de Dios. Hay una sola verdad. Hay un solo camino para llegar a Dios. No hay dos, no hay tres caminos. No hay dos, no hay tres puertas. Hay una sola puerta para llegar a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice nuestro Señor Jesucristo: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar, hermanos y amigos, al Padre si no vamos por el camino verdadero, si no vamos en la verdad de Dios. No podemos llegar al Padre. No podemos llegar al Padre sin Jesucristo, sin la verdad de Jesucristo. Tenemos que conocer la verdad, tenemos que entender la verdad, tenemos que comprender la verdad para poderla practicar y hacerla en nuestra vida, para agradar a nuestro Dios. Usted tiene la responsabilidad de investigar y conocer la verdad de Dios. Toda persona, todo ser humano tiene la responsabilidad delante de Dios de investigar, de conocer la verdad, de obedecer esa verdad que está plasmada a través de las Escrituras. En Efesios, el capítulo 5, versículo 17, Efesios 5, 17, dice el apóstol Pablo: así pues, no seáis necio, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Usted, amigo,
hermano, tiene la responsabilidad de entender cuál es la voluntad de Dios, de comprender cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a comprender la voluntad de Dios? Todos podemos conocer y entender la verdad de Dios. ¿De qué manera? Pues investigando y yendo a las Escrituras. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Usted puede entender, usted puede comprender, cada uno de nosotros podemos entender y comprender la verdad de Dios. ¿Cómo? Verificando, investigando la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Él, yendo a la palabra de Dios. Dios nos dejó todo en su palabra para servirle y adorarle. No nos ha dejado a oscura. En segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pedro: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo ha dejado Dios. ¿Cómo quiero saber yo cómo debo conducirme? ¿Cómo debe ser mi vida delante de Dios? Bueno, mediante el verdadero conocimiento de su palabra. ¿Cómo puedo saber yo cómo adorar a Dios? Que la palabra piedad es adorar bien. ¿Cómo puedo saber? Pues Dios lo ha dejado. ¿Cómo? Mediante el verdadero conocimiento de Dios, de Jesucristo, a través de la palabra de nuestro Dios que nos ha dejado. Por eso usted debe ser diligente en investigar la verdad. Cada uno es responsable de investigar con diligencia la verdad. En Hechos 17, versículo 11, dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. La buena disposición, la buena actitud que tenían los hermanos de Berea. Ellos escudriñaban, ellos investigaban, ellos estudiaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Es lo que cada persona tiene que hacer. Investigar, escudriñar para ver si lo que está practicando, si lo que está enseñando es verdaderamente lo que Dios desea. Porque solo la verdad hace libre. Sin la verdad no podemos ser libres. Sin la verdad no podemos llegar a Dios. En Juan 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solo la verdad nos puede hacer libre del pecado, del error. Es importante que usted pueda conocerla y de esa manera practicarla, para no ser llevado por el error. El error está muy propagado y tenemos nosotros que conocer la verdad, investigar para no ser llevados por el error. En Efesios, el capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos para que ya no seáis niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuál es el peligro de no conocer la verdad? ¿Cuál es el peligro de no investigar y practicar la verdad? El error nos va a llevar al error, a la condenación. Para que usted no sea engañado y se pierda eternamente por seguir el error de hombres que no respetan ni obedecen la verdad ni la autoridad de Dios. La verdad de Dios es una y debemos conocerla y obedecerla siempre, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, pero la verdad de Dios es la que nos va a llevar a la gloria eterna. Conozca usted la verdad de Dios, así como Lucas investigó para que Teófilo conociera la verdad. De esa misma manera, tenemos que ser diligentes para conocer la verdad y así de esa manera agradar a Dios.
La promesa del Espíritu Santo. En Hechos 1, versículo 2, vemos la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 1, versículo 2 al 5, dice la Escritura, hasta el día que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablando de lo concerniente al reino de Dios. Versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora Lucas nos hace ver la promesa del Espíritu Santo para los apóstoles, no para todas las personas, como muchos enseñan y están practicando una mentira. Por eso decíamos al principio, debemos de investigar, debemos de escudriñar, debemos de conocer la verdad, porque hay mucho error en cuanto a el trabajo del Espíritu Santo y en cuanto a quienes iba a recibir el Espíritu Santo. La promesa fue para los apóstoles, no para todas las personas, como realmente hoy se escucha y como realmente hoy se practica en muchas religiones, ya que solo ellos eran testigos de esas cosas. Solo los apóstoles podían cumplir con estas actitudes o con estas diligencias que se presentan. En Lucas 24, 47 y 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Los apóstoles eran testigos de las cosas que Jesús había hecho. El versículo 48 dice, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis investido con poder de lo alto. Es interesante, amigo y hermano, que podamos nosotros comprender que la promesa fue para los apóstoles por dos cosas. Uno, ellos eran testigos de las cosas que Jesús hizo, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Ahora, los que iban a recibir el Espíritu Santo tenían que permanecer en la ciudad, o sea, Jerusalén. Pregunta sencilla. Los que hoy reclaman tener el Espíritu Santo, ¿fueron ellos testigos? ¿Anduvieron con Jesucristo? ¿Fueron testigos de la muerte, de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo? Claro que no. Ahora, ¿estuvieron ellos en Jerusalén? Porque ahí es la promesa que se hace. No para 120 que muchos hacen ver torciendo las escrituras. Pues lamentablemente muchos enseñan que el Espíritu Santo no solo vino sobre los apóstoles, los 12 apóstoles, sino sobre 120 personas. La promesa era para los apóstoles, nada más, ya que el Espíritu Santo les iba a recordar lo que ellos habían vivido con nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, versículo 26, dice nuestro Señor Jesucristo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si alguien ha recibido el Espíritu Santo, como dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? El Espíritu Santo les iba a enseñar Él les iba a enseñar todas las cosas y les iba a recordar todo lo que Jesús les había dicho. ¿Anduvieron ellos con Jesús para recordarle lo que Jesús le había dicho? Desde luego que no. No se deje engañar por el error.
No nos dejemos engañar por el error. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo fue solamente para los 12 apóstoles, no para nadie más. La ida de Jesús al cielo. Ahora Lucas nos presenta la ida de nuestro Señor Jesucristo al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11, ahora Lucas nos va a presentar la ida de nuestro Señor Jesucristo al cielo. En el versículo 6 empieza Lucas diciendo, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Versículo 7. Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les vuelve a hacer la promesa del Espíritu Santo. Y algo importante es que Él les dice que ellos serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y es interesante que nosotros entendamos esto. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes iban a ser testigos? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Lo cual lo hicieron. Nosotros en Lucas, en Colosenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo, los hermanos en Colosa, el capítulo 1, versículo 6, le dice que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando frutos constantes y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día en que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. El evangelio se predicó en todo el mundo en aquel entonces. El evangelio fue predicado en todo el mundo de aquel entonces. Versículo 23, vuelve el apóstol Pablo, si en verdad permanecieses en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí de nuevo Pablo nos vuelve a hacer ver que el evangelio fue predicado en todas partes del mundo. Fue predicado en toda la creación debajo del cielo. Los apóstoles cumplieron con lo que Jesús les había dicho. Ellos eran testigos. Iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, y así lo hicieron, lo cumplieron. La pregunta honesta, los que dicen que reciben el Espíritu Santo, que han recibido el Espíritu Santo, ¿cumplen este requisito de ser testigo en todo el mundo? Claro que no, no pueden. No pueden cumplir con este requisito. No lo van a cumplir. Por eso es mentira creer que la promesa del Espíritu Santo es para toda persona. Ellos no vieron ir al Señor al cielo, como lo hicieron los apóstoles. No cumplen con esto. Recuerde, amigo, que ellos serían testigos fueron testigos de la resurrección, la muerte y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No se deje engañar, amigo. Solo los apóstoles cumplieron con esto. Nadie más puede cumplir con estos requisitos. Investigue bien las escrituras, amigo, para que usted pueda comprender y entender la verdad sobre la promesa del Espíritu Santo. La elección del apóstol. Bueno, sabemos que Judas
había traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya solo habían quedado, ¿verdad? Solamente habían quedado 11. Y ahora, pues, se tiene que escoger a otro apóstol para poder completar los 12 apóstoles de nuevo. En Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26, la elección para escoger a uno como apóstol. Versículo 2. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo. Los apóstoles vieron cuando nuestro Señor se fue al cielo. Los ángeles le preguntaron, ¿qué hacen viendo este mismo Jesús que se fue al cielo? Va a regresar un día. Después de eso, ellos regresan. Después que Jesús va al cielo, ellos regresan. ¿A dónde? Fíjese bien, a Jerusalén. Porque es allí donde iban a recibir la promesa. No en ningún otro lugar. Ellos regresaron a Jerusalén. Estaban cerca de Jerusalén. Camino de un día. Y después regresan a la ciudad de Jerusalén a esperar la promesa que Jesús le está haciendo del Espíritu Santo. Versículo 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacob. Bueno, ellos regresan a Jerusalén, regresan a donde estaban hospedados, a un aposento alto. Se nos menciona a 11 de los apóstoles. Ya no aparece Judas Iscariote. Ya no aparece Judas el traidor. En las otras listas que nosotros vemos en Mateo, Marcos, ¿verdad? Lucas, donde se presentaban los 12 apóstoles, ahí estaba Judas, ¿verdad? El traidor. Pero ya aquí ya no está. ¿Por qué? Porque ya Judas ha muerto. Ya Judas se ha ahorcado y ahora solo están los 11 apóstoles. Pero fíjese bien, amigos, ¿quiénes regresaron? Fueron los apóstoles. No los 120 como mucha gente, muchos religiosos hacen ver y enseñan. Fueron los apóstoles porque ellos fueron los testigos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el aposento es que estaban los demás. En Hechos 1, 14 y 15 dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Versículo 15. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí. Bueno, aquí ya vemos a este grupo ya de 120, donde hay muchas mujeres. Está la madre de Jesús, que es la última vez que se menciona. Después de este texto, usted no va a encontrar a María, la madre de Jesús, en ninguna otra parte. Ya María ya no figura en otros versículos después de este. Se menciona a los hermanos de Jesús. Recordemos que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero ya para ese tiempo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya ellos sí ya creían en nuestro Señor Jesucristo. Y ya están ahí también con los apóstoles. Y allí estaban como 120 personas que estaban en el aposento alto. No cuando Jesús fue al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 16 al 20, dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que le prendieron. Ahora Pedro se pone de pie
y comienza a decirle que lo que sucedió con Judas no fue algo casual, sino que ya las escrituras ya lo habían profetizado. Desde luego, no se había profetizado quién lo iba a entregar. No, se había profetizado que uno lo iba a entregar. Pero ¿quién era? Pues realmente la escritura no lo decía. Porque muchos creen que ya Judas estaba predestinado para eso. Pero la escritura no hace ver eso. La escritura hacían ver que uno lo iba a entregar. Pero ¿quién era? Pues la escritura no lo decía. Ahora, Judas se dejó llevar por sus deseos carnales y por su avaricia, y por eso entregó a Jesús. Pero la escritura no decía quién, para quitar esa idea de que ya Judas estaba predestinado para negar, para poder entregar a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Pedro hace ver que Judas pues fue uno de ellos, anduvo entre ellos, tuvo el mismo privilegio, tuvo los mismos privilegios que los otros 11 apóstoles. Nunca se le vio de menos a Judas, nunca se le menospreció a Judas, no, él los mismos privilegios que tenían los apóstoles los tuvo también Judas. Versículo 18. Este pues con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus extrañas se derramaron. Bueno, con el precio el cual él había vendido a nuestro Señor Jesucristo, con ese precio se compró ese terreno. Porque recordemos que él regresó a los ancianos y entregó las monedas y ellos no lo podían volver a meter al tesoro y entonces compraron ese terreno. ¿Por qué? Dice el 19, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Entonces aquí el apóstol Pablo está relatando lo sucedido con Judas. Y por eso es que ahora estaban 11, porque Judas, pues, quien había sido el traidor, quien era el que ha vendido a nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba entre ellos. Versículo 20, pues el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Aquí está la promesa, aquí está la profecía, perdón, de que, bueno, aquel que lo entregaba, su casa iba a ser desierta, nadie más iba a habitar ahí y que otro tenía que tomar su lugar. No se coge a otro apóstol así por así, ¿no? Es que las escrituras, hermanos y amigos, hacen ver que otro tenía que tomar su lugar. Judas se ahorca, deja el ministerio, ahora otro tiene que tomar su lugar. Ahora Pedro narra lo que las escrituras decían sobre el que traicionaría a su maestro, quien al final, como estábamos diciendo, fue Judas Iscariote, fue el que lo traicionó, no porque estuviera predestinado, sino porque se dejó llevar por sus mismos deseos, por su misma concupiscencia, como Santiago lo hace ver. Ahora Pedro presenta los requisitos para escoger al nuevo apóstol, porque la escritura, la profecía lo decía, que otro tome su lugar. En Hechos 1, versículo 21 y 22, nos hacen ver los requisitos que tenía que llenar el que iba a escoger, el que iba a ser escogido para reponer a Judas. Versículo 21, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Es interesante
que entendamos y comprendamos que es necesario, y fíjese, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, uno de los requisitos para que el que iba a tomar el cargo de Judas tenía que haberles acompañado todo el tiempo. Todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre ellos, vivió entre ellos. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre vosotros fue recibido arriba. Uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta que él fue recibido arriba, hasta que él se fue a los cielos. Tenía que haber estado con Jesús hasta su muerte, desde el bautismo de Juan hasta su muerte. Haber empezado desde el bautismo de Juan hasta irse al cielo. Haberle visto resucitado. Eran los requisitos que tenía que llenar el nuevo que iba a ser apóstol. La pregunta honesta que deben contestar aquellos que se dicen ser apóstoles: ¿cumplen con todos estos requisitos? Bueno, hoy oímos muchos que se hacen llamar apóstoles, apóstata, ¿verdad? Mujeres. Pero ¿cumplen ellos con todos estos requisitos? Sabemos que no podría, porque recuerde, desde el bautismo de Juan hasta su muerte, no pueden cumplir con estos requisitos. Claro que no podrían ellos cumplir con estos requisitos, porque ninguno de ellos anduvo con Jesús. Es más, ni existían. Entonces, ¿cómo dicen ser apóstoles? Apóstoles según los hombres, no según Dios. ¿Verdad? Porque sí se hacen autollamar apóstoles, pero no según Dios, sino según los hombres. Ahora es importante notar que no encontramos a ninguna mujer en el apostolado, solo hombre. No hay mujeres en el apostolado. Anduvieron muchas mujeres con nuestro Señor Jesucristo, que le ayudaron, le sirvieron, pero Jesús nunca escogió a ninguna mujer para tener el cargo de apóstol. Solamente fueron hombres. Ahora proponen a dos. En Hechos, el capítulo 1, versículo 23 al 26, dice: presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Versículo 24. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Se presentan a dos que cumplían con los requisitos que anteriormente habíamos visto. José, ¿verdad? Llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y ahora que escogen a estos dos, pues oran al Señor. Oran al Señor, ponen el asunto al Señor, porque el Señor conoce el corazón de cada persona. Nosotros podemos ver lo físico, pero solo Dios conoce el corazón de cada ser humano. Versículo 25. Para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Tenían este nuevo apóstol que iba a ser escogido, iba a ocupar el ministerio y apostolado, del cual Judas se había
desviado. Iba a cumplir el papel de apóstol. Versículo 26. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Es el Señor quien escoge a Matías como apóstol para reponer a Judas. Recordemos que ellos oraron al Señor y fue que el Señor el que lo escoge. Ahora, bueno, esto de echar suerte, pues no hay mucha información sobre eso, ¿verdad? De escoger. Pero el versículo anterior nos hace ver que ellos oraron al Señor. Y fue el Señor el que escogió a Matías para reponer a Judas. La pregunta es, ¿quién escoge a los supuestos apóstoles de hoy? Amigo, hágase esa pregunta. ¿Quién escogió a ese que supuestamente se auto hace llamar apóstol? Nadie. Ellos mismos se proclaman apóstoles, que no son apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Son apóstoles de hombres, con títulos de hombres. Otra cosa importante es que todos los apóstoles fueron judíos. No hay apóstol gentil. Si nosotros vemos, hermanos y amigos, solo los apóstoles fueron judíos. Después el que repone a Jacobo, como es Pablo, es judío. No se escogió a ningún gentil como apóstol. Pero hoy vemos a personas, ¿verdad?, que no son judíos de nacimiento, son gentiles y se hacen llamar apóstoles. Pero realmente en la Escritura no encontramos eso. Dios le ayuda a entender y comprender la verdad sobre la promesa del Espíritu Santo y sobre la elección del apóstol, como fue Matías. Conclusión. Lucas en su segundo tratado empieza con la promesa que Jesús le hizo a sus apóstoles. Habla sobre la ida de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, que los apóstoles fueron testigos de ello. Fueron los apóstoles testigos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. La elección del nuevo apóstol que fue Matías para reponer a Judas Iscariote. Para reponer y así cumplirse la profecía que decía que tenía que reponerse al traidor. Amigo, investigue diligentemente la verdad de Dios para que la pueda conocer y obedecer y llegar a obtener su salvación. Es su alma la que está en juego. No se deje llevar por el emocionalismo, el engaño de falsos maestros. Es su alma la que está en juego. Es su alma la que está en juego, en peligro de ir a una condenación eterna o poder ir al cielo. Por eso, amigos y hermanos, seamos diligentes en escudriñar la palabra de Dios, investigarla para así poder saber y entender cuál es la voluntad de Dios. Para aquellos que todavía no han obedecido al Evangelio, que puedan obedecer el plan de salvación según nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Oyendo, porque a través del oír viene la fe, de creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, de arrepentirse, de confesar su pecado, bautizarse y permanecer fiel hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que podamos nosotros siempre ser diligentes, esforzarnos a poder escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo para conocer la verdad
de Dios. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, mi hermano Mario. Obviamente, gracias a nuestro Dios, porque permite a sus siervos, ustedes, y los capacita para expresar la palabra de Dios de esta manera. Debemos de entender, amados todos, que Dios sigue teniendo la autoridad sobre su palabra, sobre el mundo, sobre su gente y sobre la iglesia. Y que no es difícil, que la mayor parte de las escrituras son fáciles de entender, como lo ha hecho nuestro hermano Mario ahora. Esperamos en Dios que cada uno de nosotros y los que están escuchando o que puedan escuchar en un futuro cercano, lejano a esta lección, mediten en la exhortación que Dios nos ha entregado a través de nuestro hermano Mario. Vemos que en este capítulo, según nos ha enseñado nuestro hermano Mario de una manera regia y clara, que todo está bajo el control de Dios. Que ni aun los apóstoles escogidos por nuestro Señor Jesucristo hicieron decisiones propias como personas, como individuos. Se guiaron por Jesucristo, por el Espíritu y por su palabra. Gracias, hermano Mario. Gracias a todos. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Andrés que nos ayude con una oración, y después de la oración de nuestro hermano Andrés, si alguien quiere comentar algo acerca de la lección, tendrá su tiempo. Hermano Andrés, por favor. Vamos a orar, hermanos. Poderoso Padre, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En esta hora, Señor, agradecemos la oportunidad de poder ver tu palabra con más detenimiento a través de nuestro hermano Mario, considerar sus palabras, su enseñanza, y poder nosotros asimilar eso, Señor, y ver que esta palabra, Señor, sea propicia para nuestras vidas, pero sobre todo, Padre, que esta palabra llegue a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que hay tantas cosas en este capítulo 1 que se están enseñando de una manera incorrecta, Señor, y que el hermano Mario señalaba algunas, rogando, Padre, que permitas que el oyente noble, escudriñe, Señor, que busque ayuda de aquellos que pueden ayudarle, para que entienda mejor, porque en este capítulo 1, Señor, tú nos enseñas acerca de la promesa, del advenimiento del Espíritu Santo, nos enseñas acerca de la ida al cielo del Señor Jesús, y cómo Él mismo manifiesta de que Él no podía o no debía decirles cuándo sería establecido el reino, mientras que muchos en la tierra se atreven a poner el establecimiento del reino del Señor de una manera equivocada. Y también nos enseñas acerca de la elección de el apóstol que sustituiría el lugar de Judas. Y así, Padre, podemos ver a través de esta explicación que hay también mucho error acerca de ello. Por eso, Padre, te damos gracias y te suplicamos que cada vez que estudiemos tu palabra, la entendamos cada vez mejor, Señor. Bendice a aquellos que buscan la verdad y bendice a aquellos que van predicando por el vasto mundo. Bendice al hermano Mario y ayúdale siempre en sus estudios
y a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora sí, amados, si alguien quiere comentar algo, añadir algo, con toda confianza, en el nombre de Dios. A ver si alguien mira a alguien allí. Hermano Andrés, hermano Ramón, primero le damos oportunidad a usted, después hermano Andrés. Hermano Ramón. Sí, hermano, primeramente, ¿verdad? Gracias a nuestro hermano Mario por este estudio de este primer capítulo de Hechos. Pues analizando todo lo que nuestro hermano compartió con nosotros, pues hay varias grandes verdades, promesas. Y una de las promesas, hermanos, que pues me llama mucho la atención y aparte es una promesa que a cada uno de nosotros debe de infundirnos ánimo, esperanza, confianza. Está ahí en el versículo 10 y 11 que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermosa promesa, hermanos, que pues ahí tenemos la esperanza que tanto para los apóstoles, porque seguramente podemos imaginarnos en esos 3 años que anduvieron con el Señor, que en su ministerio de Jesús predicando, sintieron amor, sintieron tristeza cuando vieron todo aquello que les sucedió, seguramente se sintieron deprimidos al ver que ya no iba a estar con ellos, ahora ellos iban a quedar ahí solos, pero ahí está la promesa, tanto para ellos como para nosotros, hermanos, que no importa a veces cuánto suframos en esta vida, no importa lo que padezcamos, la promesa de Jesús sigue vigente para aquellos que perseveramos, ¿verdad? En la fe, y un día el Señor volverá por nosotros. Muchas gracias, hermano Mario, que Dios le bendiga. Bueno, gracias, hermano Sergio. Obviamente, eso es una de nuestros grandes consuelos y esperanzas, que Cristo está con nosotros y que nos está esperando, va a venir nuevamente, y debemos de eliminar toda duda de eso y consolarnos y animarnos en eso. Hermano Andrés, por favor. Sí, hermano, pues nuevamente dándole gracias al hermano Mario y me gustó mucho el punto que hizo de cómo la promesa fue hecha a los apóstoles en cuanto a que iban a ser revestidos del Espíritu Santo, fue hecha a los apóstoles, y luego cómo están en el aposento alto junto con la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús, de tal manera que era como un número de 120 personas. Pero luego en el capítulo 2, amados, de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, están los apóstoles nada más. Es muy interesante ver esa situación, porque todo estriba precisamente en la promesa. A quien fue dada la promesa de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo por Jesucristo, pues nada más a los 12 apóstoles. La consecuencia del bautismo de ellos, pues trae como beneficio que todos los demás creyentes recibieron la bendición del Espíritu Santo y recibieron dones del Espíritu Santo, algunos de ellos dones sobrenaturales. Y para nosotros el hecho de que recibimos el don del Espíritu Santo cuando nos bautizamos, o sea, nos bautizamos
y el Señor viene a estar con nosotros en comunión. Pero es muy interesante ese brinco, es muy interesante porque es muy fácil ahí pensar que cuando lleguemos al capítulo 2 van a estar ahí los 120 también, y el hermano Mario hizo buena referencia ahí de cómo eran 12 apóstoles y luego 120 personas, y después vamos a ver a los 12 apóstoles otra vez solos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, podemos ver nosotros, amados hermanos, que simplemente leyendo el texto con detenimiento, Dios nos puede ayudar a ordenar nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestras convicciones de ese capítulo, ¿verdad? No es que nosotros seamos mejores que la demás gente, no. Y que creamos que somos los únicos tampoco. Pero les animamos a que estudien como lo ha hecho el hermano Mario, como lo estamos animando a ustedes. Y si tienen alguna pregunta y nosotros la podemos contestar y ayudarle, humildemente estamos para servirles, ¿verdad? Gracias, hermano Andrés. Ahí tenemos a nuestro hermano Moisés también. Hermano Moisés, adelante. Gracias, hermano. Sí, coincido con ustedes, con todos los que han estado opinando, y dar gracias a nuestro hermano Mario, sobre todo, ¿verdad? Que fue el expositor, el que hizo el trabajo en esta tarde. Y efectivamente, no porque seamos o nos creamos mejores que los demás, simplemente me refiero al caso de los dos eventos que hay allí, ¿verdad? En el capítulo que ya se consideró, versículo 15, y después el que hacía referencia a nuestro hermano Andrés, capítulo 2, versículo 1. Dice el 15, en aquellos días Pedro se levantó, en aquellos días. Y Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Obviamente son dos eventos diferentes, ¿verdad? No es el mismo evento, son dos circunstancias diferentes. El 15, como ya lo explicó nuestro hermano Mario, era para elegir al sucesor de Judas, y el capítulo 2.1 ya es cuando exclusivamente los 12 apóstoles a quienes Cristo preparó durante su ministerio eran capaces o estaban capacitados para recibir o ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para sintetizar esto, Dios, siendo tan perfecto, sin lugar a dudas, inspiró a Lucas para exponernos el orden divino de las circunstancias previas al establecimiento de la iglesia, porque esto que es el capítulo 1 son las circunstancias previas que rodearon la preparación para que la iglesia del Señor se estableciera. Y siendo un Dios tan perfecto, un Dios de orden, estableció ese orden divino que todo tenía plenamente preparado. Nada fue casualidad, nada fue obra de la improvisación, y es por eso que vemos en todo ese capítulo 1 que nuestro hermano ya exponía cómo es que tenemos un reino tan perfecto que ahora es la iglesia del Señor, y es por el cual todos los no cristianos, ¿verdad? Y los cristianos, con mucha mayor razón, debemos esforzarnos para ser dignos miembros de ese reino del Señor. Hermano Mario, gracias y Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano Moy, por sus palabras, por sus comentarios muy acertados. ¿Algo más, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? No miro a nadie más. Bueno. El hermano Ismael, nuestro hermano Ismael tiene la palabra. Hermano Mario, me fijé que le puso mucho trabajo a las transparencias, y también me gustó cuando mencionó los casos de cómo los sectarios tuercen algunos pasajes de Hechos capítulo 1, ¿verdad? De los apóstoles, de que en los 70 y todo eso, y luego también sobre el Espíritu Santo. Sí hay mucha torcedura de los sectarios ahí, y la explicación estuvo muy buena sobre eso. Y hermano Mario también, pues ya dije, ¿verdad? Las transparencias, se vio que le puso mucho trabajo, y ah, eran no sé cuántas, pero
en eso explicaba muy bien todo lo que dijo. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Gracias por su comentario. ¿Algo más, amados hermanos? ¿Algo que quieran añadir? Bueno, estamos viendo, hermanos, que el propósito de nosotros es agradar a nuestro Dios y tratamos de animar a los demás, aún a los sectarios, aún a aquellos que nosotros decimos reiteradamente que creemos que están equivocados. No porque queramos hacerlos menos, queremos llegar a ustedes y nosotros reconocemos que también nos equivocamos, también nosotros, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y les animo a que tratemos de buscar unas palabras más suaves o amorosas. Esa es la palabra, con más amor para que aquellos que están equivocados, no según nosotros, sino según las Escrituras, puedan beneficiarse de la verdad de las Escrituras. Porque tengamos en cuenta que nos están escuchando, que no estamos en una reunión de una iglesia local, donde generalmente estamos todos, generalmente que creemos lo mismo, para que ellos puedan ver la intención de nosotros de llegar allí. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo, como ya dijeron nuestro hermano Osvaldo y nuestro hermano Mario en esta ocasión, trabajó, y nos lo relata el hermano Lucas en el Evangelio de Lucas, trabajó intensamente, los preparó su gente para que siguiera trabajando, efectuó la obra de nuestro Señor, su crucifixión, regresó al cielo, pero acordémonos que les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí seguimos viendo en el libro de los Hechos, que ahora comenzó de manera excelente nuestro hermano Mario, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sigue trabajando con ellos, ya no de una manera literal en persona con ellos, pero de una manera poderosa, porque Él es el que tiene el mando, siempre, ¿verdad? Y por eso Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les animamos a todos aquellos que estén escuchando, que no son parte de la iglesia, y que mediten. Vuelvo a repetir, nosotros como creyentes, como seres humanos, nos equivocamos muchas veces, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y si en algo les podemos ayudar, estamos para servir. Le vamos a pasar la palabra a nuestro hermano Mario por si quiere agregar algo. Y después de nuestro hermano Mario, los micrófonos, por así decirlo, son de nuestro hermano Andrés. Gracias a todos. No, pues agradecerle a cada uno de los hermanos sus comentarios, que también nos ayuda a crecer, y pues a cada persona que está escuchando estas lecciones que se van a continuar, pues que abran su corazón, su mente, porque es para nuestra vida espiritual, es para nuestra relación con Dios. Gracias, mi hermano. Hermano Andrés. Gracias, hermano Javier. Pues gracias a todos y cada uno de ustedes, hermano. Creo muy importante lo que decía nuestro hermano Javier. Y a veces el ardor, el celo, nos hace no meditar en eso. Nosotros debemos tener mucho respeto para toda la gente, para todos. Y si queremos que este programa ayude a personas que también están estudiando la palabra de Dios y que están en alguna denominación, necesitamos ser
respetuosos con ellos y referirnos con respeto a ellos. Es una buena observación, hermano. Creo que no hemos violado eso, pero creo que hacía falta esa observación. Así de que quiero avisarles también de que yo voy a estar ausente por 3 lunes, de que voy a pedirle a mi hermano Mario y al hermano Jorge que por favor se pongan de acuerdo para que estén ellos llevando a cabo la plataforma por viaje a Texas y a Juárez. Tengo una serie en Odessa y pienso visitar Juárez y también El Paso. Y Forest Acto, que si no el hermano Ismael ahorita me dice, hermano, y Forest Acto. Entonces, para que oren por ese trabajo, hermanos, cada vez que viajamos, mi esposa y yo, siempre conocemos nuevos hermanos, visitamos las iglesias que están al paso y eso es muy bueno. Por favor, oren por la serie que se va a estar llevando en Odessa. Los hermanos de la Mabel y Mayer, creo esa es la, si no mal recuerdo, la dirección donde están los hermanos Peña y el hermano Wayne y otros hermanos conocidos por ahí. Entonces, hermano Mario y hermano Jorge, pues ahí les encargo, hermano. Se ponen de acuerdo, por favor. Y canalícenlo con Facebook como puedan, ¿verdad? Si lo hacen a través de su propio perfil, pues como quiera lo vinculamos. Muchas gracias, hermano Andrés. Sí, adelante, hermano, adelante. Muchas gracias a todos, hermanos, por el apoyo. En oración, hermano, en oración. Ok, hermano. Hermano, Pues, hermano Ismael tiene la palabra. Sí, yo nomás quería decir que el hermano que predica ahí en Odessa, hermano Pong, es el hermano Israel Zavala, que vino Zavala. aquí y estuvo en la plataforma con nosotros y nos predicó una vez. Sí, sí es cierto, hermano. El hermano Israel Zavala. Sí, pues si gustan hacemos una oración, hermanos, para darle gracias a Dios por los comentarios y por este viaje. Claro. Hermano Javier, usted nos dirige, por favor. Claro que sí, con gusto, hermano. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, alabado y bendecido sea su grande nombre. Le reconocemos, bendito Dios, como nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Nuestra confianza está en usted, bendito Dios, porque necesitamos siempre de usted, bendito Padre Celestial, para todo. Para nuestro entendimiento de su palabra, para nuestros cuerpos físicos, para nuestras familias, nuestros seres queridos, para nuestros hermanos en la fe y las iglesias en las cuales trabajamos. Considérenos, bendito Dios, se lo suplicamos en esas cosas que usted es inmensamente rico, su misericordia, su gracia y su perdón. Ayúdenos, bendito Dios, a ser más sensibles en su palabra para con nosotros mismos, para con los demás, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Pero también con sabiduría, ayúdenos, bendito Dios, para poder hablar con valor y con valentía su palabra. Quiera usted bendecir a nuestro hermano Andrés y a todos mis hermanos aquí presentes en esta plataforma, unos que no salen en nuestra pantalla, bendecirlos en sus trabajos, con sus familias, pero principalmente, bendito Dios, en el trabajo de predicar su palabra. Quiera usted, bendito Dios, permitir que a través de sus siervos aquí presentes su palabra corra, sea pregonada con valor, solamente con la ayuda de usted, con el consuelo de usted y con la fuerza y fortaleza física de usted se podrá hacer esto. En usted confiamos. Alabado sea su nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amados hermanos, voy a cortar la transmisión, siempre agradecidos con las personas y los hermanos, familiares y amigos que nos oyen por Facebook. Muchas gracias, Dios les bendiga, y si Dios quiere, el próximo lunes estaremos vinculando el estudio también para que sea visto también otra vez por Facebook. Dios les bendiga y muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Y ahora voy a cortar de aquí de Google.